Y si lo que más te duele es justo lo que más puede sanar a otros, lo que callas se convierte en cárcel y lo que compartes se convierte en medicina. ¿Has pensado que tus experiencias pueden ser un puente para alguien que aún está en la oscuridad? ¿Qué pasaría si tu historia dejara de darte vergüenza y empezara a darte poder? Bueno, te cuento una historia. En el 2022 tomé una decisión que me cambió la vida por completo. Durante años cargué con algo en silencio, hasta que un día dije, basta, esto no puede seguir oculto. Recuerdo el momento de publicarlo, mis manos temblaban, mi corazón latía fuerte, sentía miedo al juicio, a la crítica, pero también un alivio extraño, como si por fin me diera el permiso de respirar, de expresarme. Y así nació mi documental, Si mañana parezco muerta, ya saben a quién buscar. Sí, es un título fuerte. Es una historia real, es un grito para romper el silencio. Y lo que empezó como un libro se convirtió en un proyecto que hoy han visto miles en YouTube y han escuchado miles más en Spotify. Pero lo importante no son las cifras, es lo que pasó después. Tocó almas, encendió esperanza y sanó heridas que nunca habían sido nombradas, y no mías, de otros corazones. Eso para mí fue lo que se llenó mi alma. Ahí comprendí que callar no nos protege, nos aísla, nos hace dudar de nuestra voz, de nuestra intuición, de nuestro valor. Y lo más cruel es que cuando no contamos nuestra historia, empezamos a creer que estamos solos, cuando no es así. Mi dolor no era solo mío y eso solo me di cuenta cuando saqué ese documental. Me di cuenta que no estamos solas, que no estamos aisladas, al igual que hombres, porque también hombres pasan por la realidad que yo pasé. En ese momento recuerdo que una mujer me escribió, gracias Maga, gracias a tu documental, salvé mi vida, logré escapar de un ciclo de abuso de más de 7 años. Y otra me dijo que por primera vez se atrevió a contarle a su pareja lo que había vivido, y otros confesaron a sus familiares lo que habían atravesado, y otros comprendieron que no estaban locos. Y ahí entendí que mi historia no era un peso, era un espejo. Y en ese reflejo nació Baila y Sana. Baila y Sana es una comunidad, es un refugio para recuperar tu poder, un espacio donde la herida se nutre, se abraza y se transforma en medicina. Yo no tenía idea que eso pasaría luego del documental, ese auge, esa sanación de tantas personas. Hasta que después comprendí todo, comprendí mi propósito. Y más bonito, ese propósito agarró vida, cobró vida con Baila y Sana. Recuerdo que una de las miembros del programa me dijo un día, gracias Maga, gracias al poder tener este espacio y poder ser vulnerable, ahora tengo una relación diferente con mi esposo. Ahora me comunico desde el corazón. Y sin darse cuenta, estaba sanando ella y estaba sanando él también. Bello, ¿no? Cambió ella y cambió él también. Sanó ella y por consecuencia él también. Ahora tenían una conexión más profunda. Y ella dice que fue gracias a abrirse en ese espacio. Ese día confirmé algo, que cuando sanamos desde adentro, también sanamos lo que nos rodea. Me gustaría preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendida? Como si nadie pudiera ver lo que llevas dentro. Y si eso que escondes fuese justamente la llave de tu sanación, ¿qué pasaría? ¿Te atreverías a verlo, a hablarlo, a abrir el corazón, a sanarlo? No necesitas tener todas las respuestas, solo el valor de mirar adentro y saber que no estás sola, que hay personas que están dispuestas a ayudarte, a brindarte la mano y que no todo está perdido. Como te dije, decidí crear esta comunidad, que es un espacio que siempre quise en mi proceso de transformación, donde el dolor no se juzga, se abraza, no se critica, se aprende de él, se observa. Y si tú sientes el llamado de venir aquí, aquí estamos. Este es un espacio para sanar, para transformarte, para emprender, para ser libre, para ser esa versión que posiblemente ha estado aguantando lo mejor de ti. Y entonces, ¿qué pasaría si tu vulnerabilidad fuese tu superpoder? ¿Qué pasaría? Esta es una de las 10 lecciones que aprendí mientras estuve lejos de las redes sociales. Velas todas. Cada una tiene algo especial y cada una tiene la esencia y la filosofía que entrenamos dentro de Baila y Sana.
Te abrazo. Si estás interesado en Baila y Sana, el link está por acá abajo. Y si la vulnerabilidad la quieres comenzar a practicar hoy, hay una herramienta que he creado que se llama Desnuda tu alma en 3 pasos que puede ayudarte para eso. Yo soy Maga Braco. Si esto ha sido de valor para ti, por favor compártelo, comenta, envíaselo a alguien que quizás lo necesite. No sabemos quién pueda estar librando una batalla en silencio. Quizás esto puede ser medicina. Entonces, gracias por llegar hasta aquí. Gracias.